Muy bien, muy buenos días a todos. Son las 8 en punto, vamos a comenzar. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy agradezco a la doctora Bárbara Elizondo Villarreal. Durante la preparación de estos temas, vamos a hablar hoy acerca de 5 artículos que están relacionados con la infección del COVID-19. Los primeros son acerca de síntomas cutáneos y los últimos 2 son acerca de las manifestaciones en piel secundarios al equipo de protección personal en los médicos. Muy bien, el primer artículo, se llama Síntomas cutáneos vasculares en COVID-19. Este fue un estudio francés observacional. Este artículo se publicó en la revista del Journal de la Academia Europea de Dermatología y Venerología, que cuenta con un factor de impacto de 5.248. Se publicó el 27 de abril de este año y hasta el momento cuenta con 47 citaciones. Su autor principal es Jean-David Bossis. Él cuenta con 155 publicaciones, tiene un doctorado en medicina y en filosofía. Es profesor del Departamento de Dermatología de la Universidad de París. También trabaja en el Hospital Saint-Louis y sus logros incluyen el descubrimiento de la identificación de una población de células B reguladora de leucocitos. Además, es miembro de la Sociedad Francesa de Investigación Dermatológica, miembro de la Sociedad Francesa de Dermatología Clínica, de la Sociedad Francesa de Inmunología y también de la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica. Bueno, como introducción sabemos que el coronavirus 19 fue declarado una pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente los datos van, según la OMS, con más de 23.311.719 casos de COVID-19 alrededor de todo el mundo y datos hasta hace una semana previa iban en 806.410 muertes. Como sabemos, las manifestaciones cutáneas más frecuentes del COVID-19 pues son fiebre en un 95%, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto y otras menos frecuentes como diarreas, mialgias, cefaleas, y sabemos que puede causar el síndrome de dificultad respiratoria aguda e incluso la muerte. Dentro de su fisiopatología, la enzima convertidora de angiotensina 2 es un receptor celular para el COVID-19 y esta manera de entrar que tiene el virus hacia la sangre hace que haya un acúmulo de angiotensina 2. Esta acumulación de angiotensina 2 podría contribuir a la lesión pulmonar aguda y también a la lesión de los vasos sanguíneos, provocando vasoconstricción, permeabilidad vascular y un remodelado miocárdico anormal. Hasta el momento hasta el momento de la publicación de este artículo no se habían descrito de manera previa los síntomas cutáneos vasculares que estaban relacionados con el COVID-19. Es por ello que este grupo de investigadores franceses realizaron un estudio observacional retrospectivo que se llevó a cabo desde el 18 de marzo hasta el 6 de abril del 2020 y fue llevado a cabo por la Unión Nacional de Dermatólogos y Venerólogos franceses y se incluyeron dos hospitales, el Saint-Louis de París y el René Dubos en Francia. Fue un estudio pequeño, solamente se reportaron 14 pacientes y de estos 14 pacientes tenían su PCR positiva para COVID-19. Dentro de en estos 14 pacientes, 7 presentaron lesiones inflamatorias, 4 presentaron exantemas, 2 vesículas parecidas a varicela y 1 presentó una urticaria por frío. Dentro de las lesiones vasculares, en un paciente se reportó unas máculas violáceas con apariencia de porcelana, en otro paciente se reportó lívido reticularis, en otro paciente púrpuras no necróticas en los pies, en otro paciente una púrpura necrótica en los pies y sabañones con eritema pernio o con fenómeno de Raynaud, y también sabañones o eritema pernio. En otro paciente se reportó un angioma cereza eruptivo. Cabe recalcar que
el equipo también de la Unión de Dermatólogos y Venerología también reportaron este tipo de sabañones en otros 40 pacientes más, pero que en estos pacientes que habían estado en contacto con personas con COVID-19, pero en estos pacientes o tenían su prueba negativa o no se les había realizado. La fisiopatología de estas lesiones pues todavía no se encuentra descrita de manera clara, pero podría tratarse de una desregulación inmune, de una vasculitis, una trombosis de los vasos o una neoangiogénesis. Los pacientes infectados con COVID-19 que tienen dificultad respiratoria grave tienen un mayor riesgo de embolia pulmonar y esto sugiere que estos pacientes presentan un estado de hipercoagulabilidad y que podría estar relacionado con las lesiones vasculares cutáneas que se presentan en estos pacientes. Además de esto, como les mencionaba, se describieron también más sabañones en otras 40 personas más, pero sin embargo no se incluyeron en el estudio porque no tenían la confirmación del COVID-19. Además de esto, se reportaron 7 pacientes que presentaban acroisquemia con cianosis del dedo del pie, ampollas cutáneas, incluso hasta gangrena, y fue muy frecuente este fue de un estudio que se reportó en China de manera previa, donde también se reportaban coagulación intravascular diseminada. También dentro de las otras manifestaciones que se han reportado asociados a COVID-19 se encuentra el síndrome antifosfolípidos en un reporte de caso que hubo previo. Esto llevó a los autores a plantearse 3 hipótesis con respecto a los sabañones que se manifiestan. 1, que podría ser un factor de confusión diferente al COVID-19. 2, que podría ser una reacción inmunológica postviral en formas asintomáticas de COVID-19. Y 3, que podrían representar una manifestación cutánea de la infección en un subgrupo de pacientes con peculiar respuesta inmunológica antiviral. Y bueno, esto sería importante porque si se avalan con más estudios y se describen más casos que presenten estos sabañones, así como de manera reciente también se describió la anosmia de inicio súbito como un síntoma muy sugestivo de la infección por COVID-19, también si se reportaran estos sabañones en diferentes pacientes, también podría considerarse como un síntoma inicial o en aquellos pacientes que cursan de manera asintomática. Bueno, el siguiente artículo es un exantema semejante a varicela como una manifestación cutánea específica asociada al COVID-19. Esta fue una serie multicéntrica de 22 casos de pacientes con COVID-19. Este artículo se publicó en el Journal de la Academia de Dermatología, de la Academia Americana de Dermatología, que cuenta con un factor de impacto de 8.277 y se publicó el 16 de abril del 2020 y cuenta con 83 citaciones hasta el momento. Su autor principal es Angelo Valerio Marzano. Él hasta el momento lleva 186 publicaciones y él es profesor adscrito de la Escuela de Especialización en Dermatología y Venerología de la Universidad de Milán, en Italia. Como sabemos, el brote de COVID surgió en Wuhan, China, pero se extendió de forma rápida a Europa, de manera particular a Italia, donde para el 27 de abril del 2020 un total de 199.414 personas ya habían dado positivo para COVID-19. Hubo 2 estudios previos que llamaron la atención a los autores de este artículo. El primero fue uno donde se reportó una erupción petequial similar al dengue en un paciente con COVID-19 en Tailandia, y el segundo artículo fue por Recalti, quien describió 18 de 88 pacientes con COVID-19 hospitalizados en la región de Lombardía, Italia, que desarrollaron una erupción eritematoso en 14 pacientes, una urticaria generalizada en 3 pacientes y vesículas parecidas a la varicela en un paciente. Por esto, durante el brote italiano, también se observó que este exantema pápulo-vesicular similar a la varicela era una manifestación cutánea asociada al COVID-19 rara, pero muy específica. Por ello, se llevaron 8 unidades de dermatología en Italia,
hicieron recolecta de datos clínicos de pacientes con COVID-19 que lo hicieron de forma ambulatoria, pero habían tenido su PCR positiva confirmada por el hisopado nasofaringeo y que no tuvieran antecedentes de nuevos medicamentos en los últimos 15 días y que también desarrollaron estas lesiones similares a varicela. La edad mediana de este estudio fue de 60 años y el 72.7% de los pacientes, es decir, 16 personas, eran hombres. Las regiones los pacientes provenían sobre todo de Lombardía, Italia, que esta fue la región más afectada en este país. El resto venían de Piamonte, Toscana y otras 3 ciudades más, que igual venían un paciente de cada ciudad diferente. El tiempo de latencia que se describió desde el inicio de los síntomas sistémicos hasta la aparición del exantema fue de 3 días. La duración media de estas manifestaciones cutáneas fue de 8 días, con un rango de 4 a 15 días, y las lesiones estaban dispersas en la mayoría de los pacientes y difusas en el 27.3% de los pacientes. Esta es una tabla de los datos demográficos de los pacientes. Si vemos, la mayoría de las lesiones en piel pues eran difusas y eran pápulo-vesiculares, las lesiones de predominio pápulo-vesicular. La mayoría, algunos presentaban prurito, pero eran de forma leve y estos eran sus síntomas sistémicos. Y acá pues nada más describe aquellos pacientes que tuvieron resolución del cuadro. Las vesículas fueron predominio y se presentaron en el 54.5% de los pacientes. Esta es la continuación de la otra tabla. Si vemos, el tronco estuvo afectado en la mayoría de los pacientes, en algunos estuvo asociado con las extremidades y es importante mencionar que no se vio afectación de la cara ni de mucosas. Estos pacientes, bueno, se fijan, estas son las imágenes y vemos el exantema pápulo-vesicular que se manifestaba sobre todo en troncos, eritematosis. Es también importante mencionar que estas lesiones, ya a medida que tuvieron su resolución, también dejaban costra. El prurito que se presentó era leve y la mayoría de los pacientes también presentaban como cierto tipo de ardor o dolor. Y vemos están difusas en la mayoría de los casos. En los pacientes a los que se le realizó la biopsia de piel, solamente fueron 7. Los hallazgos histológicos fueron compatibles con una infección viral. Se ve una atrofia de la epidermis y una hiperkeratosis en forma de cesta. Los queratinocitos se ven multinucleados y también se ven hipercromáticos, y había ausencia de tejido inflamatorio en las biopsias de la piel de estos 7 pacientes. De los síntomas sistémicos, el 95.5% de ellos presentó fiebre, seguido por tos en un 72.7%, cefalea y debilidad 50 y 50, hipogeusia en un 18.2%. También en porcentajes más pequeños presentaban diarrea y presentaban odinofagia. Como discusión de este artículo, las características típicas del exantema similar a varicela son afectación del tronco. La distribución, como mencioné anteriormente, fue de forma dispersa, general, y había prurito leve. Las lesiones por lo general aparecen 3 días después de los síntomas sistémicos y desaparecen a los 8 días sin dejar cicatrices. Una limitación de este estudio fue que no a todos los pacientes se les pudo realizar la biopsia de piel de las lesiones. El tercer artículo es un reporte de caso y es una dermatitis por contacto inducida por mascarilla en el manejo del brote del COVID-19. Este artículo fue publicado en la revista Dermatitis por Contacto, que cuenta con un factor de impacto de 3.952. Se publicó el 10 de mayo del presente año y hasta el momento cuenta con una citación. El autor principal fue Zhen Shi. Él pertenece al Departamento de Dermatología y el Hospital Popular Provincial en China, y también pertenece a la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China. Bueno, este fue un reporte de caso.
es corto, es una mujer de 23 años que por lo general era previamente sana. Ella acudió con un exantema facial simétrico y un ligero prurito que tenía 4 días de evolución, y estos síntomas aparecieron después del uso de la mascarilla KN95 durante 2 días para evitar contraer el SARS-CoV-2. Ella había acudido un día antes al servicio de urgencias, donde se le había realizado un diagnóstico presuntivo de lupus eritematoso cutáneo agudo debido a, como pueden ver, esta es una imagen de la paciente, donde la lesión pues es muy similar a la de lupus cutáneo agudo. Pero sin embargo, el historial clínico de esta paciente, la exploración física y sus antecedentes heredofamiliares no fueron relevantes para el lupus. Sin embargo, se le realizaron también estudios de laboratorio como una biometría hemática, una velocidad de sedimentación globular, un examen general de orina y también anticuerpos específicos y complementos, los cuales estaban normales y fueron negativos. Posteriormente, la paciente acudió a la consulta de dermatología, en donde se le hizo el diagnóstico de una dermatitis por contacto alérgica inducida por la mascarilla KN95. A esta paciente se le dio un tratamiento durante 3 días con desloratadina y idesonida en crema tópica, y las lesiones desaparecieron casi por completo. Además, se le dio un seguimiento de 3 meses y no se reportó recurrencia de la lesión. Sí, la paciente hizo cambio también de mascarilla. A esta paciente se le realizaron pruebas de parche. Estas se aplicaron en la parte superior de la espalda y se ocluyeron durante 2 días con la prueba TRU, que contiene 36 alérgenos más comunes, y las lecturas se realizaron durante los días 2, 4 y 7, y estos tuvieron resultados negativos. Sin embargo, se le realizaron pruebas de parche adicionales utilizando cámaras IQ, y lo que hicieron fue extraer trozos de la esponja de la máscara que ella había utilizado. Y vemos que las pruebas de parche se leyeron los días 2, 4, y estos mostraron una reacción positiva en el día 4, mientras que no hubo reacción en 3 autocontroles. También pues la era en blanco, la C se le hizo también de la tela metálica, y vemos que no hubo una reacción positiva. Además de estos, 10 voluntarios de control se sometieron a la prueba de parche de la misma manera, y todos los resultados también estuvieron negativos. Luego a la paciente también se le hizo la prueba de serie de isocianatos, y se mostró también, si vemos, una reacción positiva para el tolueno 2,4-diisocianato, para el 4,4-diamino difenilmetano y también para el diisocianato de hexametileno. Estos también fueron positivos en los días 2 y 4. Como discusión, los poliuretanos, que incluyen también el tolueno y los disocianatos, se utilizan cada vez más en la producción de diversos productos, como la tira que lleva la esponja de la mascarilla, y los pacientes generalmente presentan dermatitis por contacto alérgica y pueden causar también ataques de asma. Generalmente los poliuretanos también se encuentran en esponjas de cocina o en esponjas de uso común en las personas. Estos reticulantes residuales, que son el TDI, el DIH y el DAM, que son los isocianatos que se llevó la paciente en las pruebas de parche, también causan reacciones alérgicas y son de forma particular las responsables también de síntomas respiratorios y con menos frecuencia de dermatitis por contacto alérgica. Como discusión, vemos que, como es el caso de esta paciente, la dermatitis por contacto facial pudiera imitar otras enfermedades, como por ejemplo, pues ya vimos en este caso un lupus eritematoso cutáneo agudo, una dermatitis seborreica, que sabemos que tiene afectación sobre todo de la zona T de la cara, y también una sarcoidosis cutánea. Es importante que el personal médico conozca que este tipo de reacciones se pueden presentar, sobre todo para evitar pues estudios de laboratorios innecesarios y para hacer un adecuado diagnóstico diferencial.
También recordar que el uso de estas mascarillas en el personal médico también puede provocar esta impresión facial, como era el caso de la paciente, enrojecimientos, erosiones e incluso causar eczema o empeorar la rosácea en dado caso que exista de manera subyacente. El cuarto artículo del que voy a hablar son las reacciones cutáneas al equipo de protección personal diferente a guantes, un problema emergente en la pandemia por COVID-19. La mayoría de los artículos se habían enfocado en las dermatitis por contacto o en las alergias secundarias al uso de guantes. Este artículo también se publicó en esta revista, que es el Journal de la Academia Europea de Dermatología y Venerología, que cuenta con el factor de impacto de 5.248. También se publicó el 17 de abril del 2020 y cuenta con 8 citaciones hasta el momento. Su autor principal es Mehdi Keisari. Él es profesor asistente de dermatología de la Universidad de Ciencias Médicas en Irán. También acudió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas en Irán desde el 2005 al 2010. Él es especialista en dermatología, graduado de la Universidad de Ciencias Médicas en Birjan, Irán, desde el 2010 al 2012. Actualmente cuenta con 56 publicaciones y con 146 citaciones. Como introducción, sabemos que pues proteger a los trabajadores de la salud es crucial también durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus. Sabemos que requiere todo el equipo de protección personal, que incluye los cubrebocas, las botas de goma, guantes, los overoles y también lentes protectores o caretas. Las irritaciones cutáneas causadas por estos equipos pueden desanimar a los trabajadores de salud para utilizarlos. Es por ello que este autor llevó a cabo también diferentes medidas, describió estas lesiones que se pueden presentar secundarias al equipo de protección personal y también algunas medidas para prevenirlas. Como mencionamos en el reporte de caso anterior, estas mascarillas N95 son hechas de polipropileno y es procesado por una tecnología no tejida, y como sabemos deben de ajustarse bien al rostro para que puedan ser efectivas. En un estudio por FU y colaboradores se reportó que hasta el 35.5% del personal que usa N95 experimenta reacciones cutáneas. De estas, las más comunes reportadas son acné, una dermatitis facial y pigmentación del puente nasal, de las mejillas y del mentón. También se describió como una de las 15 medidas Delphi que llevan a que el personal de salud no utilice, o que desaniman al personal de salud para utilizarlas. Como les mencioné, de estas la acné es la más frecuente, sobre todo en la zona donde se lleva el cubrebocas. Las dermatitis que a menudo se presentan con lesiones cutáneas pruriginosas, y esta sobre todo era de tipo irritativo, pero también vemos que se han reportado casos de dermatitis por contacto alérgica, y este sobre todo debido a los adhesivos de las partes de las mascarillas respiratorias, que también tienen correas de goma y clips metálicos. Dentro de los factores de riesgo más importantes que llevan pues para el desarrollo de estas lesiones es sobre todo la humedad, el ambiente cálido y también la oclusión de la piel debido a la presión de estas mascarillas. En un estudio canadiense, también durante el brote en Toronto, Canadá, también se reportaron erupciones faciales urticariales en 3 pacientes, dermatitis en 5 pacientes e incluso síntomas respiratorios agudos sin lesiones cutáneas en otros 2 pacientes secundarios al uso de mascarillas. Además de esto, los anteojos de protección causan también lesiones por presión, lesiones mecánicas por presión. Pueden causar dermatitis de contacto en la zona también de los párpados, urticaria, cerosis y agravamiento de las dermatosis subyacentes. Esto probablemente es porque su lesión mecánica lleve a una disrupción de la barrera de la piel. También se han reportado que el calor y la deshidratación que ocasiona pues también el tener todo el tiempo los lentes de protección fueron las complicaciones que más se reportaron anteriormente cuando hubo el brote de ébola.
Algunos autores de estudios previos reportan que el personal de salud que utiliza más de 6 horas seguidas los lentes de protección son los que están más predispuestos a presentar este tipo de lesiones en la piel. También el uso de batas y overoles puede provocar estrés por calor y deshidratación. En el estudio de Fu y colaboradores se reportaron que 4 de 258 casos desarrollaron reacciones cutáneas adversas que estaban relacionadas con el uso repetido de las batas desechables durante un tiempo de 6.2 horas y durante un periodo medio de 8.8 meses en la epidemia del SARS-CoV-2. También en estudios previos en Singapur y en Canadá se han reportado prurito, erupciones de muñeca y también dermatitis por contacto alérgica debido sobre todo a los textiles como formaldehídos y resinas que tienen estas batas. Generalmente los que son los causantes de las lesiones son los químicos aditivos y las fibras colorantes que pueden ser. Estas son las principales causas de la dermatitis por contacto irritativa y alérgica que presentan. Estos autores recomiendan algunas estrategias de manejo, son sobre todo preventivas. La primera de ellos, dependiendo del equipo de protección personal, ya sea lentes, los overoles o los cubrebocas, pero generalmente pues son muy parecidas. Lo primero que ellos recomiendan pues es crear conciencia en los trabajadores de salud sobre el uso de este equipo de protección personal. Recomiendan trabajar en un ambiente fresco. También recomiendan aplicar hidratantes tópicos como jaleas de petróleo, vaselinas, cremas para bebé antes de utilizar la mascarilla. Usar mascarillas de rostro completo, o sea, la careta, o quirúrgica en caso de que pues haya presentado reacción alérgica a la N95. Realizar las pruebas de parche si es necesario para estos pacientes y sobre todo realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado porque vimos que pueden presentarse urticarias crónicas que son por presión retardada. También, bueno, los que les mencionaba, pues usar la careta de rostro completo en caso de reacciones adversas. Gestionar un turno de rotación más corto también para reducir el tiempo de exposición y detener todo el equipo de protección personal. Aplicar lubricantes para reducir la fricción entre la piel y entre los anteojos. Evitar el uso, el overol muy ajustado a la piel y se pueden utilizar compresas húmedas para las indentaciones graves de la piel. Y bueno, y el último artículo del que voy a hablar es protección del personal médico del daño o las enfermedades cutáneas causadas por el equipo de protección personal durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Y esta fue una experiencia en China, que fue donde inició el brote. Este artículo también fue publicado en la revista del Journal de la Academia Europea de Dermatología y Venerología. Este se publicó el 22 de mayo del 2020 y hasta el momento cuenta con 4 citaciones. Su autor principal es Hazen Long. Él pertenece al departamento de dermatología del del segundo hospital en Shanghái de la Universidad Central Sur en China. Bueno, como sabemos, y ya pues no vale la pena repetir, pero pues el brote inició en China. Entonces, cuando fue todo esto en diciembre, hubo mucho personal médico que acudió a ciertos locales para rescatar vidas y se encontraron más de 42,000 trabajadores de salud en toda China que se reunieron en Wuhan y todas sus ciudades circundantes, para atender la gran cantidad de pacientes ahí. Entonces, los expertos de la Sociedad China de Dermatología analizaron todas las afecciones de la piel que estaban causadas por la higiene de manos y por el equipo de protección personal e hicieron estrategias y medidas terapéuticas para prevenirlas y tratarlas. Vamos a comenzar hablando sobre las lesiones o las enfermedades cutáneas causadas por desinfectantes. Generalmente los desinfectantes están compuestos por etanol a un 75%. Y bueno, las más comunes que se reportan es una dermatitis por contacto alérgica. Esta sobre todo va a ocurrir en el sitio del contacto que se expone a ciertos desinfectantes. Sobre todo se va a manifestar con un eritema eczematoso, con hinchazón, prurito, incluso dolor punzante. Las erupciones
pueden estar localizadas en la zona donde se aplica el desinfectante o también pueden estar extendidas a otros sitios de exposición cuando, por ejemplo, el desinfectante se rocía en el aire. Estas pueden ser muy leves o pueden llegar a manifestarse como pápulas, ampollas, erosiones, incluso sobreinfectarse. El tratamiento de la Sociedad China de Dermatología que se recomienda es, una, dejar de usar el desinfectante sospechoso y reemplazarlo por productos no alergénicos. Si las erupciones se presentan con un prurito significativo, recomiendan antihistamínicos anti-H1 de segunda generación. Y en caso de erupciones cutáneas un poco más graves, se recomiendan los corticosteroides tópicos de concentración media a potente, como el furato de mometasona o la crema de alomometasona. Las erupciones que tienen ampollas o erosiones secundarias que tienen exudados se pueden tratar con corticosteroides sistémicos a corto plazo a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo día intravenosa. También cuando existe un daño de la barrera cutánea y dermatitis por contacto irritativa, sabemos que la limpieza repetida y el uso del desinfectante también pueden dañar la capa lipídica de la superficie de la piel y dañar la barrera cutánea. Esto puede causar la dermatitis por contacto irritativa. Generalmente las lesiones que se presentan son eritemas, pápulas, ampollas, piel agrietada o incluso prurito. Ellos lo que recomiendan es cuidado de la piel normal con emolientes en cada que sea posible. Este es como el procedimiento fundamental y debe de aplicarse inmediatamente de lavarse las manos o de aplicarse los geles desinfectantes. Ahora, las lesiones o enfermedades cutáneas causadas en sí ya por el equipo de protección personal. Puede presentarse maceración de la piel debido al uso prolongado de guantes y estas botas de goma, que a menudo se presentan así como un ablandamiento, blanqueamiento, arrugamiento de la piel e incluso puede haber descamación de la piel. Esto sobre todo recordemos que se produce por la humedad o por el calor y también por tanto tiempo de utilizarlo. Ellos recomiendan, pues elegir el tamaño adecuado del guante y de las botas de goma para que el pie quede ajustado y que no quede muy apretado. Se recomienda que se apliquen polvos para estomas o polvos para bebés tópicos, tanto en las manos como en los pies, después de que el desinfectante se haya secado por completo y antes de ponerse los guantes y antes de ponerse las botas. También recomiendan reemplazar los guantes y las botas con frecuencia y aplicar siempre estos polvos para estómago antes de volver a aplicárselos, antes de volver a ponérselos, perdón. Después de quitarse el equipo de protección personal, recomiendan baño o lavarse la piel de forma inmediata y tan pronto como se pueda utilizar un emoliente para el cuidado de la piel. Y ya cuando existe una maceración cutánea importante, se pueden aplicar astringentes como una crema tópica de óxido de zinc. También el uso prolongado de estas botas y del traje pueden ocasionar infección fúngica superficial secundaria. Esto pues debido al uso prolongado del equipo de protección. Recordemos que es un ambiente sudoroso, es húmedo, cálido y es sobre todo en los pliegues de la piel. Las lesiones que más se presentan son tiña corporis o cruris, que se presenta como el eritema anular semicircular en troncos, glúteos e ingle, y también tiña manum o tiña pedis. La tiña manum se presenta así igual con maceración de la piel, erosiones en las membranas de los dedos o interdigitales, y de la tiña pedis se presenta sobre todo con vesículas, descamación, eritema difuso tipo mocasín. El tratamiento recomendado para estos pacientes pues son las medidas para mantener la piel seca que ya mencioné anteriormente, como colocar los polvos, cambiar frecuentemente las botas, el emoliente, y para tratar ya la infección preexistente pues aplicar antifúngicos tópicos como crema de bifonazol o ketoconazol. Y si las lesiones cutáneas son diseminadas o son resistentes al tratamiento tópico, se pueden utilizar medicamentos antifúngicos sistémicos como itraconazol o terbinafina según corresponda. También se pueden presentar eczemas disidróticos, esto sobre todo debido a la oclusión prolongada con los guantes y las botas de goma.
Estos, así como se ven en las imágenes, se presentan como múltiples ampollas y están localizadas de una manera simétrica, tanto en manos o pies, y pueden ir acompañadas de prurito, ardor, hormigueo e incluso algunas zonas de descamación. El tratamiento recomendado para el eczema disidrótico es igual que antes de ponerse los guantes y las botas de goma, aplicar emolientes tópicos para el cuidado de la piel. Esto pues también reducir el tiempo de contacto con los guantes y las botas. Y para tratar la erupción cutánea se pueden utilizar también la aplicación tópica de mometasona o alomometasona. Y bueno, también puede existir lesión mecánica de la piel, esto sobre todo a la fricción, a la oclusión, y estas puede ser tanto por los anteojos como por las mascarillas. Vemos que como vimos en las imágenes anteriores, las partes más frecuentes siempre van a ser pues la mejilla, la nariz, incluso las orejas, y las lesiones van a incluir hendiduras, fricciones y rasguños. El tratamiento recomendado casi siempre va a ser el mismo. Van a ser emolientes para el cuidado de la piel. Ellos recomiendan que se pueden utilizar apósitos de espuma de silicona o apósitos hidrocoloides para descomprimir antes de colocarse la mascarilla o los anteojos. Siempre ajustar la ropa protectora que tenga un ajuste adecuado y evitar sobre todo el contacto prolongado y persistente, sobre todo menos de 6 horas. La indentación de la piel por lo general no requiere un tratamiento especial. Estas son nada más como ciertas cortadas de manera superficial, pero que no son tan profundas, entonces pues no recomiendan nada. Para las hendiduras repetidas o duraderas, pues la aplicación tópica de crema de mucopolisacárido de polisulfonato, que pues ayuda a la inflamación, ya que inhiben también la producción de prostaglandinas y de la ciclooxigenasa 2 y se pueden colocar sobre estas zonas. También cremas de parina para mejorar la circulación local, sobre todo en las extremidades inferiores. Para la piel herida se pueden aplicar ungüentos tópicos o pastas antibióticas y la herida se puede cubrir con gasas vaselinadas. En cuanto para el acné, que recordemos que esta es la manifestación más frecuente, esta generalmente se asocia pues al estrés que vive el personal médico, la carga de trabajo pesado, abrumadora y la falta de sueño pueden causar acné o deteriorar el acné existente. Y esta se da sobre todo por la oclusión prolongada y la presión local sobre la piel causada por las mascarillas o incluso también por caretas o lentes. Y hay una oclusión de los conductos pilosebáceos, lo que también puede contribuir al desarrollo del acné. El tratamiento recomendado por la Asociación China de Dermatología es elegir limpiadores faciales apropiados y no usar jabones que tengan una alcalinicidad fuerte. Recomiendan lavar la cara 2 veces al día con agua tibia y elegir cosméticos ligeros o evitar los cosméticos por completo. Para las lesiones leves se recomienda el uso tópico de antibióticos o ungüentos de retinoides y si hay afección un poco más grave se pueden agregar un tratamiento sistémico con la minoxidilina o la isotretinoína según corresponda. Y bueno, ya para terminar, pues las conclusiones de estos 5 artículos. Podríamos decir que se justifican estudios prospectivos, realizar biopsias de piel, análisis serológicos y PCR de los pacientes que se sospeche COVID-19 y que presenten síntomas cutáneos vasculares, aunque sean pequeños, así como los sabañones o los fenómenos de Raynaud que se presentaban, para comprender realmente la fisiopatología y el pronóstico de estas lesiones cutáneas. Es importante que todos los médicos debamos conocer estos síntomas cutáneos que se presentan en el COVID-19 de forma cuidadosa, realizar diagnósticos diferenciales para optimizar los procedimientos de cuarentena y pues también de la detección del COVID-19. Y de los últimos 2 artículos, evitar las batas demasiado ajustadas, la ingesta suficiente de líquidos es muy importante también, sobre todo para que los trabajadores de la salud mantengamos un equilibrio entre la autoprotección y la capacidad de cuidar a los pacientes de una manera eficiente. Y como conclusiones personales, es importante conocer de forma detallada las diferentes manifestaciones cutáneas del COVID, sobre todo las de tipo vasculares y también el exantema semejante a varicela, también las urticarias,
porque podría ser útil para sospechar dicha enfermedad en aquellos pacientes que cursan con un cuadro clínico asintomático, aunque pues se necesitan más estudios para validar estos hallazgos. Y pues es importante que el cuidado del personal médico durante la pandemia con el equipo de protección personal es de vital importancia, así como también lo es su uso correcto, llevando a cabo pues todas las medidas preventivas que mencionamos para evitar las lesiones cutáneas debido al uso prolongado del equipo. Y por último, pues invitarlos a nuestra reunión científica anual del Highlights, que va a ser online. Recordarles que son los días, el día 9 de octubre y el curso para padres el 10 de octubre y que pueden inscribirse con este código de barras y es completamente gratis. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.